cátedra de parasitología. El día de hoy, continuando con el temario, vamos a hablar sobre parásitos hemáticos y extraintestinales, parte 2. Específicamente hablaremos sobre leishmaniasis. Soy el estudiante de medicina humana, Chanbimamani Michael Frank. Actualmente curso el tercer año y soy creador de contenido en @couple_for_med. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esta es la tabla de contenido donde empezaremos hablando sobre taxonomía, estructura y ciclo biológico, clínica, diagnóstico y tratamiento. Empezaremos hablando rápidamente sobre la taxonomía. Para entender leishmaniasis debemos de saber que el parásito causante es la leishmania, el cual pertenece al reino protista, al subreino protozoa, al phylum Sarcomastigófora, a la clase Zoomastigófora, al orden Kinetoplastida, a la familia Trypanosomasteae, al género Leishmania, al subgénero Sauroleishmania, Leishmania y Viania, y a los complejos complejo Major, Donovani y entre otros, especies de la misma manera trópico y brasiliensis. En este esquemita podemos observar que existe una leishmania del viejo mundo y del nuevo mundo. Como subgénero tenemos a la leishmania propiamente dicha y a la viania. Como complejos, Major, Trópica, Donovani, Mexicana, Brasiliensis y Guyanensis. Estos tres últimos características importantes que producen la patología en el Nuevo Mundo. Por otro lado, Major, Trópica causan la leishmania cutánea, Trópica, recidivans, Donovani, visceral. En el Nuevo Mundo, Mexicana, cutánea difusa, al igual que Guyanensis y Brasiliensis causa la leishmania mucosa. Por otro lado, el vector que transmite esta enfermedad es un vector díptero flebotomino, el cual es hematófago, quiere decir que se alimenta de sangre. En el viejo mundo se le conoce como flebotomus, en el nuevo mundo como lutzomia. Su reproducción se da en zonas como en grietas, en basural y en escombros. Por otro lado, podemos decir que las hembras son las únicas que van a transmitir la enfermedad y el vector infectante se da en un periodo de 7 días. Muy bien, hablaremos rápidamente sobre el agente causal. Existen dos formas parasitarias, los amastigotes, que lo vamos a encontrar en el huésped vertebrado, y por otro lado los promastigotes en el huésped invertebrado. El amastigote va a presentar un núcleo, un kinetoplasto, un flagelo interno, un mitocondrias y un Golgi. Es un parásito ovalado e intracelular de 2 a 5 micrómetros de longitud. Su citoplasma es azul claro y un núcleo rojizo. El cinetoplasto en forma de barra, el cual se tiñe de color violeta. Por otro lado, el promastigote podemos decir que es un parásito flagelado, también alargado, de 10 a 15 micrómetros de longitud. Tiene el núcleo central, tiene un kinetoplasto, del cual van a ser el flagelo, que tiene una medida casi igual a la medida del cuerpo de la forma parasitaria, el cual le va a brindar motilidad. Tiene mitocondrias, núcleo y también Golgi. Ambos se reproducen asexualmente, específicamente por la reproducción de tipo fisión binaria. Muy bien, vamos a hablar sobre el ciclo de vida. Primero hay que entender que los actuantes en el ciclo de vida es el ser humano y el mosquito. Todo va a comenzar cuando el parásito va a ingestar sangre infectada y también macrófagos infectados por amastigotes, los cuales llegan a los órganos del mosquito, donde este amastigote va a desarrollar flagelos y se va a alargar, del cual se van a transformar en promastigotes. Acá se está dividiendo por fisión binaria, y pues a ese proceso se le conoce como reproducción, y esta reproducción se va a dar en el tubo digestivo, el cual va a tener diferentes denominaciones de acuerdo a la parte donde se encuentra en el intestino del mosquito. Por ejemplo, es hipopiliaria cuando se encuentra en el intestino posterior, suprapiloria cuando se encuentra en el intestino anterior y peripiloria cuando se encuentra en ambos lugares.
Muy bien, acá ya está en forma de promastigote, el cual viaja por el intestino y llega finalmente a la probóscide, el cual se va a encargar de transmitir mediante una picadura que tiene que ser más de una, ya que tiene que tener esta ley, tiene que cumplir esta ley que la inoculación del mosquito debe ser de 10 a 200 parásitos. Entonces, ahí llegamos a la fase infecciosa, cuando el mosquito pica al ser humano y libera promastigotes metacíclicos. A este nivel, los que esperan al promastigote en el ser humano son los macrófagos y las células de Langerhans, las que se caracterizan por ser células de la piel. Pero el que tiene más actuación en el caso de los macrófagos, ya que estos van a fagocitar al promastigote, como podemos observar acá en la imagen. Fagocita al promastigote y lo encierra en un fagosoma. El fagosoma, dentro del fagosoma se va a encontrar el promastigote, el cual va a transformarse en un amastigote, se va a desarrollar en un amastigote y se va a dividir. El amastigote va a estar dentro de la célula. Y al dividirse, se reproduce y se divide. ¿Para qué? Para realizar el rompimiento celular o lisis celular e invadir otras células. Por ejemplo, el complejo trópico invade el tejido linfoide de la piel, donde van el tejido visceral, brasiliensis, la piel y las mucosas. Muy bien, acá ya está en forma de amastigotes. Los amastigotes siempre se van a encontrar dentro de las células. Entonces, este estadio o esta fase nos va a permitir diagnosticar a la enfermedad. Muy bien, vamos a continuar con la clínica. Para hablar de la clínica hay que tener en cuenta este esquemita, que es el espectro clínico, donde tenemos en primer lugar la carga parasitaria, cuando a este extremo es oligoparasitismo y por este extremo poliparasitismo. Tenemos las pruebas diagnósticas PCR, DTH, cultivo in vitro, frotis, serología. Tenemos los síndromes que causan la leishmania mucosa, la recidiva, la leishmania cutánea localizada, la leishmania cutánea difusa, los síndromes que pueden causar por su mayoría biserotópicos, infección asintomática, síndromes subclínicos y la leishmania visceral. Tenemos el espectro de anticuerpos y de DTH, ¿no? De este cuadrito podemos hacer algunas relaciones muy interesantes, como por ejemplo, leishmania mucosa y leishmania recidiva. En la carga parasitaria es bajísima, o sea, hay oligoparasitismo. Es por eso que leishmania mucosa y leishmania recidiva, en muchos casos, no en todos obviamente, hay infección asintomática. Pero sin embargo, en caso de leishmania cutánea diseminada, va a existir poliparasitismo, o sea, hay un aumento de parásitos, al igual que sucede en leishmania visceral. Y como hay bastantes parásitos, obviamente el organismo, el sistema inmunológico, reacciona frente a esos parásitos. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el nivel de anticuerpos. Es por eso que cuando hay poliparasitismo, los anticuerpos se elevan. Por otro lado, las pruebas diagnósticas en poliparasitismo, o mejor dicho, en leishmania cutánea inseminada, hay frotis y serología. Estos dos pruebas diagnósticas nos va a permitir hacer el diagnóstico, valga la redundancia. Muy bien, esto lo van a poder detallar o lo van a poder entender cuando vayan a nuestro UDOX, y ahí van a encontrar la tablita y van a poder descargar las diapositivas y pues razonarlo y estudiarlo. Muy bien, ahora vamos también a hablar sobre las formas de leishmania, que son tres: leishmania cutánea, leishmania mucocutánea mucosa, leishmania visceral.
Cada uno tiene una característica importante, la cual vamos a detallar a continuación. Empezaremos hablando sobre la leishmania cutánea. Nos dice que es causante de una lesión única o múltiple localizada frecuentemente en extremidades y cara. Podemos observar esta imagen. Ahora sí espero que se pueda ver. Vemos un paciente donde tiene una lesión cutánea a la altura de los pómulos, ¿no? Por otro lado, ampliamos esta imagen y vemos esto. Esto es una lesión cutánea por leishmania, la cual en primer lugar se ve, mira, zonas blanquecinas, que es la mácula eritematosa. Eso es la lesión inicial. De esta mácula eritematosa progresa a una pápula o pústula. Seguidamente pasa el tiempo y progresa a una ulceración, una úlcera. Después observamos una costra. Si nosotros sacamos la costra, ¿no? Extraemos la costra, ¿qué vamos a observar? Lo desprendemos, observamos acá, observamos un fondo granuloso bastante limpio y no tiene bordes bruscos, tiene bordes redondeados y el paciente no va a sentir dolor. Esa es la característica. Ahora nos dice, pasan los meses y esta lesión no se queda ahí, empieza a crecer. Y en muchos casos nos dice la bibliografía que se ha visto pacientes que llegan a medir la lesión cutánea hasta centímetros. Los parásitos invaden también, tienen la capacidad de invadir los ganglios linfáticos. Y en ese punto nosotros vamos a observar los cordones linfáticos. Acá podemos observar cómo existe una inflamación de los cordones linfáticos. A eso se le conoce como linfangitis o linfadenitis regional. En raras veces también va a haber lesiones vegetantes o besucosas, como en este caso. Acá podemos observar cómo la lesión forma verrugas y cómo es su curación. Es espontánea, cicatriz visible y un curso crónico. Siempre va a tener un curso crónico. La cicatriz visible se va a observar acá, en este punto, cómo existe una cicatriz después de la curación. Y en muchos casos va a existir una infección asociada a bacterias, ¿no? También puede existir lesiones a nivel del pabellón auricular. Esas lesiones son un poco más graves, ya que van a hacer que todo el pabellón auricular pueda dañarse. A eso se le conoce como la úlcera del chiclero. Por otro lado, hay que detallar que existen tipos de leishmania cutánea, los cuales son localizada, difusa y recidivas. Para entender, hay que siempre viajar hacia el espectro clínico. En leishmania recidiva la inmunidad es alta. Eso no sucede con leishmania cutánea difusa, que hay una inmunidad bajísima y un parasitismo alto. O sea, hay poliparasitismo. Por otro lado, leishmania cutánea localizada se encuentra prácticamente en el promedio de ambas, de parasitismo y de inmunidad. Muy bien, con esos detalles vamos a hablar sobre leishmania localizada. Vamos a ampliar la imagen. En muchos casos forma una pápula eritematosa o puede formar también nódulos o placas, y estas ulceraciones son dolorosas
siempre y cuando se asocia a bacterias. Por otro lado, cuando es difusa, se le dice difusa cuando esta lesión tiene la capacidad de diseminarse, no solamente, como hemos visto acá, nos dicen, ¿no?, que solamente son frecuentes en extremidades y en cara. En este caso la difusa viaja a otras partes de la piel. Por ejemplo, en este caso en la imagen está en el abdomen, bajo, ¿no?, en la espalda, perdón, en la espalda. Está en la espalda y se va a formar nódulos u placas. Acá podemos observar las placas. Se inicia con una lesión localizada no ulcerosa. Por otro lado, la recidiva, como su propio nombre dice, es recidiva. Después de que ya se ha dado la lesión primaria, van a existir parásitos que aún están en el organismo y pues van a originar nuevas pápulas que quizás no sean tan graves como la difusa y la localizada, pero sí van a originar pápulas, ¿no? Y este síndrome va a ser causada comúnmente por el complejo trópico. Muy bien, eso es leishmania cutánea. Ahora vamos a hablar sobre leishmania mucocutánea y visceral. La leishmania mucocutánea compromete las mucosas, como su propio nombre lo dice, y pues se inicia en primer lugar en la piel. Por eso, mucocutánea, cutánea, piel, y después disemina en las mucosas. Se propaga la mucosa y perfora el tabique nasal. Siempre hay que relacionar la leishmania mucocutánea con el compromiso común. No digo que sea el único compromiso, el compromiso común del tabique nasal. Es causada comúnmente por la leishmania brasiliensis en 1 a 5%, aparece meses después de iniciar la leishmania cutánea. Se disemina por vía sanguínea o linfática por extensión de la lesión facial. Esto de espundia, vamos a verlo más adelante, el 50% ocurre en el primer y tercer año de la lesión de la piel, compromete el tabique nasal. Este compromiso del tabique nasal tiene un proceso, no es inmediato. En primer lugar, ¿qué va a pasar? Va a haber reacción inflamatoria, enrojecimiento, prurito, también va a existir edema. Y pues se va a perforar el tabique, como nos dice a continuación. Mediante úlceras perforan el tabique, ¿no? Después que perforen el tabique, ¿qué va a pasar? Va a pasar una destrucción total y completa. A este nivel ya no hay tabique. Como acá podemos observar, el tabique ya está dañado completamente. Y esta no queda ahí. Se puede diseminar a otros lugares. Como por ejemplo se puede extender hacia la faringe, hacia el paladar, hacia la amígdala. En esta imagen podemos ver cómo se ha diseminado hacia el paladar. Y eso constituye dos signos. En primer lugar, el signo de nariz de tapir. Este signo también se le conoce como el signo de espundia. Y es cuando hay compromiso o infiltración o depuración externa de la nariz. Depuración o también perforación, ¿no? Se está depurando. Podemos observar acá cómo la nariz se está comprometiendo. A ese signo se llama el signo de nariz de tapir. Por otro lado, el signo cruz de Escomel es cuando hay infiltración en el velo del paladar, ¿no? Acá podemos ver cómo hay una ulceración y eso se le conoce como el signo de cruz de Escomel. Es por eso que acá nos indica al inicio que esta lesión se puede extender tanto a zonas aledañas a ella, por ejemplo la faringe, las amígdalas o propiamente dicho el paladar. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la leishmania visceral. Tiene un periodo de incubación de 2 a 8 meses. La población de riesgo comúnmente son los niños preescolares, individuos inmunocomprometidos. El espectro clínico nos dice que en la mayoría de casos es clínico, hay mayor cantidad de casos clínicos.
una cantidad intermedia de casos subclínicos y asintomáticos. La mayoría de casos no lo son, lamentablemente. Muy bien, en primer lugar hay que empezar diciendo que los parásitos que están en los macrófagos de los órganos pasan a un estadio crónico, donde va a existir hipergamma-globulinemia, ¿no? La leishmania post-Calazar se caracteriza porque existe una diseminación al sistema retículo endotelial y esto progresa en una hipertrofia orgánica. La mayoría de casos de leishmania visceral va a existir hipertrofia orgánica, tanto como por ejemplo los órganos comunes son el vaso, también el hígado, en muchos casos también va a ser los ganglios linfáticos. Pues por ejemplo en el caso del vaso puede llegar a pesar hasta 3.500 gramos y puede cambiar de coloración a gris, se vuelve nodular y con capas descendidas, ¿no? Por otro lado, esta hipertrofia orgánica también se debe a la gran hiperplasia, y esa gran hiperplasia retículo endotelial va a originar los conocidos cuerpos de Leishman-Donovan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de leishmania visceral? Es que va a existir, gracias a la hiperplasia retículo endotelial, cuerpos de Leishman-Donovan. Hay que tener en cuenta las manifestaciones que se le conoce como la pentada clásica de la leishmania visceral, las cuales son fiebre, pérdida de peso, hepato, esplenomegalia, pancitopenia e hipergamma-globulinemia, ¿no? Es letal en un porcentaje mayor al 95% de casos sin tratamiento y existe muerte por infección secundaria, leucocitopenia, anemia severa o hemorragia. Recordemos este espectro. Hemos dicho que en la mayoría de casos es clínico y ahora nos enteramos que es letal también en la mayoría de casos. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico. Van a existir métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos es necesario e importante hablar sobre el examen directo. El examen directo se da por la tinción Giemsa, Reich u otras. La característica de ese examen directo es que es rápido y de bajo costo, tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 19 al 77%. Para entender cuál es el procedimiento de este examen directo, vamos a ampliar esta imagen. Acá podemos observar cómo el médico que le está atendiendo a la paciente con leishmania está sacando la zona periférica de la lesión. Y es que la bibliografía nos dice que es necesario tener en cuenta para un diagnóstico ideal la zona periférica de la lesión. Y otro punto también que debemos de considerar, nos dice que esta lesión al sacarlo no debemos de sacarlo con aumento de sangre, es decir, tenemos que ser muy cuidadosos al sacar esta muestra y es ideal de la lesión periférica y sin sangre, porque si va a existir sangre en la muestra, lo más probable es que no se va a poder observar el parásito para hacer el diagnóstico correcto. Otro método también para el examen directo es mediante punción, ¿no? Mediante punción podemos sacar la muestra para el análisis y pues dar nuestro diagnóstico. Por otro lado, existe también otro método que es la biopsia y el cultivo. Mejora la sensibilidad en 40% y utiliza un medio bifásico conocido como Novi-Macneal-Nichols. Por otro lado, también existe el PCR que tiene una sensibilidad del 97 al 100%, requiere una muestra adecuada, es rápida y costosa.
detecta el ADN del parásito. Esa es la característica. Por otro lado, existen también métodos indirectos como por ejemplo el inmunológico, la prueba de aglutinación indirecta, el test de inmunocromatográfico RK39, 2 de ELISA y el de inmunofluorescencia. Estas pruebas son capaces de diferenciar entre leishmania activa cuando ya se dan las manifestaciones, y leishmania latente cuando aún no hay manifestaciones. Muy bien, también existe otro método como el test de Montenegro. ¿Y en qué consiste este test? Existe reacción de hipersensibilidad tipo 4, es positiva cuando existe una lesión mayor a 5 milímetros luego de 48 a 72 horas, es negativa al inicio de la infección, indica exposición a leishmania, más no diagnóstico de la enfermedad activa. Tiene una sensibilidad de 50 al 85%. Acá podemos observar cómo se da mediante el test de Montenegro las lesiones para sacar si es positiva o negativa. Muy bien, vamos a hablar ahora del tratamiento. Antes de eso debemos de hablar sobre las propiedades terapéuticas, tanto para leishmania visceral, leishmania cutánea y leishmania mucocutánea. En leishmania visceral va a existir en la mayoría de casos mortalidad. Si es leishmania cutánea o leishmania mucocutánea, solamente una enfermedad, por eso se le dice morbilidad. Va a existir dos tipos de leishmania cutánea, las cuales son no complicada y complicada. En caso de no complicada, administramos nuestro esquema de tratamiento local. Si es complicada, nuestro esquema de tratamiento sistémico. En local vamos a administrar antimoniales pentavalentes, estivogluconato de sodio, antimoniato meglubina, uno de los dos. ¿Y en qué dosis? De 0.5 a 2 ml de 100 miligramos por ml cada 3 a 7 días. Esto durante un periodo de 3 semanas. Por otro lado, paromicina en ungüento o en crema, 2 veces por día por 10 días en ungüento o de una vez por día por 20 días en crema. El tratamiento sistémico se divide en leishmania complicada en vía oral y en vía parenteral. En vía oral administramos azoles como el fluconazol y el ketoconazol. En caso de fluconazol administramos 200 miligramos por día por 6 semanas. En caso de ketoconazol administramos 600 miligramos por día por 28 días. Miltefosina administramos 2.5 miligramos por kilogramo oral en 3 dosis por 28 días. Por vía parenteral administramos antimoniales pentavalentes como el estivogluconato, lo mismo que nos indicó acá, pero en este caso ya en ampolla, en dosis de 20 miligramos por kilogramo por día por 20 días. Anfotericina puede ser anfotericina B, dexoxicolato 2, anfotericina B liposomal. En caso de que sea la anfotericina B deoxicolato, administramos de 0.5% a 1 miligramo por kilogramo por día. En caso de anfotericina B liposomal, administramos 3 miligramos por kilogramo por día de 5 a 7 dosis. Por otro lado, podemos administrar también por vía parenteral pentamidina y cetionato. ¿En qué dosis? De 3 a 4 miligramos por kilogramo por 4 a 7 dosis o hasta que el paciente esté curado. En caso de leishmaniasis visceral, hay dos esquemas, tanto para pacientes inmunocompetentes y para pacientes con coinfección con VIH. En caso de pacientes inmunocompetentes, en primera línea administramos anfotericina B liposomal. La dosis 3 miligramos por kilogramo por día, 4 veces en días de 1 al 5, 14 y 21, hasta llegar a la dosis de 20
miligramos por kilogramo. Otra alternativa que puede reemplazar es la miltefosina, 2.5 miligramos por kilogramo por día durante 28 días. Siempre hay que recordar que cuando se trata de pacientes inmunocompetentes y existe administración de medicamentos, hay que tomar en consideración un soporte nutricional y un tratamiento de complicaciones hemorrágicas e infecciones o infecciosas. Bueno, por otro lado, con respecto a la coinfección de VIH, en primera línea administramos anfotericina igual, B liposomal, solo que en este caso vamos a aumentar 1 miligramo a la dosis. Acá era 3 miligramos por kilogramo por día y acá va a ser 4 miligramos por kilogramo por día en días del 1 al 5, 10, 17, 24, 31 y 38 hasta llegar a dosis de 40 miligramos por kilogramo. Otra alternativa es combinar la anfotericina B y la miltefosina. Igual tenemos que considerar un soporte nutricional y como el paciente está infectado por VIH, debemos de considerar también una terapia antirretroviral. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que la clase les haya sido de mucha ayuda y les haya gustado. Si tienes dudas o alguna consulta, no olvides escribirnos en Instagram @capor_for_med. También estamos en Facebook y también no podemos pasar ni tampoco dejar de agradecer a Harper Academia y a Ayudos, los cuales nos han abierto la puerta para nosotros enseñar quizás lo poco que nos enseñaron a nosotros, y pues espero que ese poco les sea provechoso a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.